Capítulo 45. Lazos que unen Bol, una colonia del lago Gozo. Prefectura de Iwate, hace millones de años, durante los acontecimientos del enfrentamiento de Shinjuku. Un hombre vestido con una túnica estaba parado en el centro de un tramo desolado de carretera, rodeado a ambos lados por un bosque interminable, con las manos entrelazadas entre las mangas mientras los pájaros cantaban y el sol brillaba desde arriba. Dio un paso, su sandalía de madera resonó en el suelo cuando la maleza se abrió y un destello rojo se dirigió en espiral hacia su cuello, y en un abrir y cerrar de ojos, atrapó una vibrante hoja de sierra de sangre entre sus dedos sin siquiera mirarla. Kenjaku sonrió. Empiezo a creer que eres mi maldición personal. Esta es la tercera vez que hacemos esto. El antiguo hechicero se giró cuando una figura apareció a cierta distancia detrás de él. Sus ojos negros como el carbón se encontraron, uno con indiferencia, el otro con un odio ardiente. Choso. El cuadro de la muerte apareció como siempre lo hacía, levantando una mano mientras la sangre corría por sus dedos, sin decir una palabra. La sonrisa de Kenjaku se desvaneció. Debería haber sentido su presencia mucho antes. Eso solo puede significar que fue traído aquí por medios externos, pero sin los cuervos de Mei Mei volando alrededor, descarta a su hermano menor. Su elección de asesino no tiene mucho sentido. Las pinturas de la muerte, y mucho menos el mayor, no son capaces de luchar contra mí solos. Eso solo significa que pretende ser una distracción hasta que llegue un oponente más fuerte. Pero, la mano de Kenjaku se crispó cuando dos estelas gemelas de masa negra en espiral aparecieron a sus costados, lanzándose hacia arriba, sus formas solidificándose en lanzas dentadas, reflejando el rostro de su objetivo mientras descendían. Tengo poco interés en la repetición. Cuando las sombras ocultaron el sol, la manga de Choso se movió y, con un solo movimiento, algo cayó en su mano. Con un solo golpe, el material parecido a la obsidiana se hizo añicos como el vidrio, enviando fragmentos entre los hombres. Kenjaku observó como una entidad con forma de serpiente se desplegaba del agarre de la pintura de la muerte, volando a su alrededor como si estuviera en órbita. ¡Oh! El Shikigami de esa mujer, Choso habló en un tono nada menos que gélido. Yuki. Su nombre era Yuki Tsukumo, y este fue su regalo para mí. La media maldición levantó la palma abierta mientras el Shikigami fluía a su alrededor. Y ese regalo, era Misa. Garuda rápidamente se acurrucó en una bola mientras el hombre de cabello oscuro lo lanzaba con suficiente fuerza para enviar una onda de choque en todas direcciones. Kenjaku suspiró, chasqueando un dedo mientras una nube de smog apareció frente a él, con una armadura de samurái poseída emergiendo con una máscara demoníaca, levantando su espada para cortar el proyectil que se aproximaba, pero mientras volaba, hubo un solo aplauso y la maldición desapareció. Y en su lugar, era un Shikigami. ¿Cambió? Esa técnica, solo podría ser. Garuda se estrelló contra la cara de Geto, enviando un chorro de sangre mientras su nariz se hundía hacia adentro, enviándolo a caer hacia atrás en cuclillas, cortando una mano hacia la entidad mientras un vacío sin fin aparecía debajo de ella como una aspiradora, succionando el aire mismo. Con otro aplauso, fue reemplazado por una piedra cargada de energía maldita que pronto desapareció en su lugar mientras la sombra de un hombre se extendía desde arriba. Todo Aoi estaba de pie detrás de él, con el sol a sus espaldas como si disfrutara de su resplandor, los brazos a los costados en señal de alabanza mientras Garuda lo rodeaba. Hermano de mi hermano, maestro, Takada-chan, luchemos contra la corriente una última vez. En lugar de su mano izquierda había un dispositivo que conectaba una pelota y una paleta con puntas de metal, con energía maldita brillando alrededor del dispositivo. Se hizo evidente que mediante el uso de un voto vinculante, había recuperado su técnica. Oye, madre ladrona del cuerpo de mi mejor amigo, bajó su postura, sus ojos blancos, una sonrisa plasmada en su rostro. ¿Qué tipo de mujer es tu tipo? Kenjaku resopló, dando una sonrisa divertida mientras se ponía de pie, estudiando los movimientos de ambos oponentes. Mientras sean interesantes y valgan la pena estudiarlos un poco, no me importa ser hombre o mujer, aunque no puedo decir que sea de los que les tienen lealtad. Una lágrima escapó del ojo del cambiador. Es tal como pensé. Todo levantó su badajo y, con una mano libre, se arrancó la camisa. Tienes mal gusto. La pareja corrió hacia el antiguo hechicero desde lados opuestos, con una esfera de sangre apareciendo en la mano de Choso mientras todo arrastraba una mano por el suelo, recogiendo otra piedra y luego arrojándola como una pelota de béisbol. Cuando la pareja se acercó, la energía maldita se encendió y la bola de sangre fue reemplazada por Garuda.
El Shikigami se envolvió alrededor de la mano del medio maldición, el gran peso lo obligó a usar Flowing Red Scale para mantenerlo en alto, tambaleándose hacia atrás mientras atacó con un puñetazo inducido por la masa. Kenjaku apenas reaccionó, saltando en el aire cuando un manatí contaminado se materializó debajo de él, despegando hacia los cielos, pero con otro aplauso, intercambió lugares con la roca de todo, encontrándose arrojado directamente hacia el ataque de Choso. Con un movimiento de un dedo, la maldición se lanzó en picado entre ellos, explotando en la nada mientras Kenjaku se agachaba bajo el puño de Choso mientras lo seguía, su mente procesando todo en momentos. Los cambios eran mucho más limitados que el número máximo posible de aplausos que ese dispositivo podía alcanzar por segundo, de lo contrario su uso de su técnica sería mucho más laxo, lo que significa que redujo el número de aplausos potenciales a cambio de intercambios más rápidos y de larga distancia, pero incluso entonces, mientras todo giraba sobre sus talones, apuntando con el pie a la parte posterior de la cabeza de Kenjaku, un brazo podrido salió disparado del suelo entre ellos, y con un aplauso, intercambió lugares con Garuda cuando Choso lo soltó. El objeto aplastó la maldición emergente en la nada con su peso mientras el pie de todo se estrellaba contra la barbilla de Kenjaku, impulsándolo por los aires mientras Choso disparaba una sangre penetrante con las palmas juntas. Mientras el antiguo hechicero se apartaba del camino, Choso había intercambiado lugares con su propia sangre, disparando otro directamente al pecho del hombre, sin lograr atravesarlo, pero poniendo fuerza más que suficiente para enviarlo a estrellarse contra el suelo en una explosión de humo. ¿Cómo se contrarresta este nivel de locura? Desde arriba, la media maldición puso una mano sobre su corazón mientras la sangre corría por su espalda. No dejaré que lo lastimes como nos hiciste a nosotros durante esos 150 años. Winkin brotó a su alrededor, y con una ráfaga de viento, zarcillos de sangre brotaron del hermano mayor, doblándose y tejiéndose mientras se disparaban hacia abajo en dirección al hombre caído. Kenjaku se levantó, y con un chasquido de dedo, docenas de criaturas alargadas parecidas a gusanos con bocas de ventosa bordeadas de dientes afilados emergieron del suelo, lanzándose hacia los rayos de sangre, aferrándose a ellos y tragándolos, drenándolos mientras supernovas ocultas los hacían pedazos. Mientras el estancamiento se prolongaba, se escuchó un aplauso, y todo cambió de lugar con uno de los gusanos, aterrizó en uno de los caminos de sangre, patinó sobre sus talones mientras continuaba corriendo hacia Kenjaku, y cuando una horda se estrelló contra él, gritó: «¡Hermano de mi hermano!». Choso asintió y, con un aplauso, la pareja intercambió posiciones, y los zarcillos rotos de la media maldición se rompieron, endureciéndose en puntas dentadas que cayeron sobre los espíritus malditos y los hicieron pedazos. Todo hizo retroceder una pierna, intercambiando un solo fragmento con Garuda mientras rodaba en una bola. La patada resonante hizo estallar la tormenta de sangre, desgarrando la carne maldita como si nada. Kenjaku miró fijamente el meteorito que se aproximaba, con una sonrisa pasiva cruzando su rostro. Solo puedes cambiar dos objetivos a la vez. Los ojos del teletransportador se abrieron de par en par cuando se abrió un vórtice y emergió un enjambre de docenas de tábanos gigantes con bocas dentadas, volando hacia él, obligándolo a intercambiar lugares repetidamente para él y Choso, bailando entre maldición y sangre venenosa, incapaces de detenerse ni siquiera por un momento. En ese momento, el suelo se rompió y emergió un cadáver gigante, agarrando a Kenjaku y arrojándolo antes de explotar en un mar de sangre cuando el Shikigami hizo contacto, enviando una onda expansiva de sangre y extremidades en todas direcciones mientras las maldiciones se dispersaban en la nada. 15 parecía ser el límite de intercambios por aplauso de todo Aoi, lo que significa que mientras Kenjaku les lanzara basura sin cesar, el uso de su técnica sería irrelevante. Una oleada de hormigas mutadas y descoloridas se formó alrededor de sus piernas y se precipitó como una marea, cubriendo cada pedazo de suelo con cuerpos agitados que se abrieron paso hacia el cielo. Cada intercambio fue correspondido con otro golpe, y en poco tiempo, la pareja fue derribada y absorbida por la masa, desapareciendo por completo mientras los dientes rechinantes parecían desgarrar sus formas invisibles. Kenjaku se encogió de hombros con indiferencia. Viviste y moriste como una vela medio encendida, se te dio la oportunidad pero nunca brillaste más que tu entorno. Se giró para alejarse, pero una figura cubierta de insectos se levantó lentamente del montículo de maldiciones. Recuerda mis palabras, muda de mi brutsa, HMM.
Todo se flexionó, enviando a las hormigas a volar, sin dejar nada más que marcas de mordeduras caricaturescas en su piel mientras Choso se levantaba junto a él, quitándoselas con sus propias manos, aunque sea por un momento, un sol pueda eclipsar toda la luz de las estrellas, pero no nos extinguiremos. Le dio un codazo a Choso, haciendo que la pintura de la muerte suspirara, levantando una pierna mientras una maldición colgaba de la tela. ¡Ay, hormigas en mis pantalones! El sonido de risas apagadas resonó desde cerca, como una voz en la brisa, seguido de risas estruendosas por la cosa menos divertida imaginable, mientras un hombre con un mono ajustado salía de entre los arbustos, sujetándose los costados, sacando la lengua mientras aullaba de risa, pffft va. Todo se cruzó de brazos y dejó escapar un bufido divertido. Oye, ¿no se suponía que debías mostrarte, bromista? El recién llegado se secó una lágrima, ignorando que decenas de hormigas le mordían las extremidades como si fueran de goma. ¿Qué puedo decir? Vivo para la gran pantalla. Kenjaku miró con incredulidad, dándose cuenta de que su técnica había dejado de funcionar. ¿Y quién eres exactamente tú? HMPH. No podemos presentar a uno sin presentar a todos, ¿verdad? Choso se quedó mirando fijamente. Él ya sabe quiénes somos. La escena cambió, el fondo se volvió completamente blanco, sus figuras se alinearon y se envolvieron en negro mientras un ritmo emanaba de la nada y de todas partes. Un cierto switcher respiró profundamente, se agachó, con un brazo sobre su estómago y su badajo apuntando hacia la derecha. Soy todo Aoi. En el otro extremo, el medio maldito se mantuvo erguido, emitiendo un siseo forzado mientras caía en cuclillas, igualando la postura de su compañero, con una mirada muerta en sus ojos, Choso. De alguna manera, un hermano menor medio maldito se materializó junto a Choso aparentemente sin nada más que recuerdos, moviendo su mohawk, levantando los brazos y bajando las manos. Oh, sí, soy eso. Junto a todo, un ser verde emergió de la nada, dejando escapar un gorgoteo, con la rodilla derecha hacia abajo, la pierna izquierda levantada, los brazos hacia arriba, las manos planas, Kechizu. En el centro de todos ellos, una figura estaba de pie, con la espalda hacia el antiguo hechicero, agachándose, con los brazos a los costados, cayendo mientras su rostro se asomaba entre sus piernas, sus manos cruzadas entre sus rodillas, Capitán Takaba. Sus voces se movieron como una sola. Ahora ves que somos, hechiceros del Jujutsu. Una brisa cruzó sobre Kenjaku mientras miraba fijamente, preguntándose cuándo decidió sentarse en una cápsula flotante en un lugar muy verde. Un rubor humillado se apoderó del rostro de Choso, luchando contra cada fibra de su ser para no abandonar el acto, mirando fijamente los rostros de sus hermanos mientras se desvanecían lentamente para recordarle a sí mismo para qué era todo esto. Todo parecía contento, incluso pateó una pierna mientras se inclinaba hacia adelante en un ángulo ridículamente plano. Takaba se puso de pie de un salto. Pero lo que realmente somos, un resplandor angelical lo rodeó mientras extendía los brazos. Es una gira de comedia. Kenjaku se quedó mirando. ¿Perdón? Pero primero. Takaba sacó de la nada una caja que decía Kid de paternidad. Es hora de una prueba. La realidad se deformó y, de repente, todo parecía estar siendo filmado por una cámara de los años 90. El antiguo hechicero parpadeó y pronto se dio cuenta de que estaban en un escenario frente a una audiencia en vivo, y estaba sentado en un sofá con Choso en un sillón cercano con todo apuntando una cámara profesional a su cara, pero, Kenjaku, Takaba se sentó frente a él, vestido con un traje de una pieza cubierto de pintura, sosteniendo un sobre cómicamente grande, metiendo la mano para sacar una hoja de papel. Tú, eres el padre. Choso puso sus manos sobre su cara mientras Kenjaku de repente gritó, poniendo sus manos a los lados de su cabeza, y corrió hacia atrás del escenario mientras todo lo perseguía como un velocista olímpico. Takaba se ajustó una corbata que no tenía, mirando a la multitud con una mirada de suficiencia en su rostro, huyendo de la responsabilidad, ¿verdad? Damas siguieron aplausos robóticos, que terminaron con su silla flotando hacia Choso, mientras el comediante dejaba caer una mano sobre su cabeza. Oh, no llores. Lo que te falta en afecto paternal, lo compensaremos con una compensación económica. Un mazo de espuma apareció en sus manos, y con un golpe que terminó con un cojín de pedos explotando, gritó. Es hora de la sentencia. La escena cambió y estaban en una versión simulada del dominio de Igaruma, con Judgeman pintado como un payaso y sosteniendo manojos de globos. De alguna manera, todo era el juez, su fino cabello peinado hacia atrás para combinar con el del juez y vestía un traje que claramente no le quedaba bien.
Kenjaku se sentó en la mesa de la defensa, mirando a su derecha mientras Choso se sentaba como demandante con Takaba parado entre ellos. El comediante se aclaró la garganta. Su señoría, proponemos ignorar todos los crímenes excepto las partes interesantes porque lo demás es aburrido. Todo asintió. Mi coeficiente intelectual infinito acepta esto. Takaba asintió y se acercó al acusado. Señor Kenjaku, si ese es su verdadero nombre, el antiguo hechicero sonrió sin comprender. Tengo muchos nombres, todos legalmente reconocidos en algún archivo. ¿Podría tomar el tuyo, si quieres? ¿Oigo campanas de boda? No. Oh, Takaba se rascó la oreja y dijo, eso no está bien. Se recuperó rápidamente, aclarándose la garganta. Bueno, Kenjaku, estás acusado de robo de identidad y agresión sexual por suplantación de un tal Jin Itadori, ¿qué dices? Kenjaku sonrió. Fue consensuado. Ciertamente lo disfruté. Todo se encogió. Orden. No quiero oír cómo fue concebido mi Brutsa. De repente, Choso se puso de pie, temblando de ira. Ya basta de esto. Señaló a su padre con el dedo. ¿Por qué creaste a Yuji? ¿Por qué lo hiciste de la forma más repugnante posible? Takaba bajó la mirada y se dio cuenta de que la sala del tribunal se estaba disolviendo. Chicos? ¿La rutina? Kenjaku sacó la lengua. Ya te lo dije. Choso irrumpió frente a él, golpeando una mano sobre la mesa. Deja de mentir. Dime por qué. El comediante de repente se rió entre dientes, y el rostro de Kenjaku se retorció con las palabras saliendo de su boca. Lo hice porque me gustó. Diablos, me encantó. Todo gimió. Hermanos, ya no quiero ser juez. Aplaudió, y de repente Kenjaku estaba en el asiento del juez con el traje completo puesto mientras todo tenía su túnica puesta en la silla del acusado. De repente, Choso gritó y cargó contra el podio, saltando sobre él y abordándolo, destrozando la escena por completo. Mientras caían de nuevo al mundo real, Choso aterrizó encima del antiguo hechicero, levantando su puño izquierdo, solo para que Kenjaku se inclinara hacia atrás mientras una espada de hueso humano salía disparada de su garganta, cortando el brazo como si nada, dejando escapar un chorro de sangre. Con un aplauso, todo teletransportó la media maldición, pero el daño ya estaba hecho, su extremidad colgaba de nada más que un hilo. Hermano de mi hermano. Tienes que mantener la cabeza fría. Choso siseó. No es fácil para mí. Él es. Kenjaku sonrió mientras se ponía de pie, la maldición se retrajo hacia su carne robada. Ese fue un golpe limpio, esa técnica solo los protege a todos mientras el acto se mantenga, ¿no es así? Todo miró a Takaba mientras una ola de espíritus malditos comenzaba a surgir alrededor de Kenjaku. Oye. Hombre gracioso. Di algo gracioso. Los ojos de Takaba giraron. No puedo. No hay nada gracioso en esto. Entonces piensa en algo que sí sea divertido. Takaba golpeó el suelo con el pie mientras una ola de tsunami se acercaba, agarrando pronto la realidad por los bordes y abriéndola como una cortina. Pensando, lo tengo. La escena se desarrolló como una caricatura, mostrando un par de senderos polvorientos que corrían a través de un tramo de carretera en un desierto árido, donde un útero pintado por la muerte perseguía a su padre. Aparecieron subtítulos en ambos. Choso gruñó, empujando las palabras medium maldiction fuera de la pantalla y saliendo corriendo tras su padre. Kenjaku sonrió, señalando las palabras corpus abductor mientras los puntos de su frente se deshacían, con la boca en su cerebro gritando. Meep. Takaba estaba de pie sobre un acantilado, empujando un yunque con todas sus fuerzas, y en el último segundo, todo dejó caer una mano sobre su hombro, sacudiendo la cabeza y sosteniendo en alto una familiar bola de perdición. Mientras el dúo familiar pasaba por debajo, una sombra pasó por encima, con Kenjaku corriendo antes de que pudiera aterrizar, pero con un solo aplauso, él y Choso cambiaron de lugar mientras Garuda se estrellaba contra su cráneo a velocidades incalculables, aplastándolo mientras su torso se estiraba hacia arriba y hacia abajo como un acordeón. Choso se dio la vuelta y corrió hacia el Shikigami caído, retrocedió un paso y lo pateó con la fuerza suficiente para estrellarse contra el estómago de Kenjaku, enviándolo a través de una pared toscamente pintada de un túnel sobre una pared de roca. Takaba apareció detrás de la media maldición con un uniforme de árbitro, levantando las manos. Eso es, la realidad se hizo añicos y de repente estaban en Rusia jugando el mundial. ¡Gol! Heian vs Moderns, la generación más fuerte de la historia versus la generación más fuerte de la actualidad.
Takaba bostezó mientras Todo y un falso Yuji se enfrentaban cara a cara con Ryomen Sukuna, teletransportándose de un lado a otro junto con la pelota, reconociendo de inmediato que los deportes, de hecho, no son divertidos. Chasqueó un dedo, recordando cierto anime de fútbol con una segunda temporada controvertida. Ah, ahora esa es una idea. Pronto, un puntero de mouse apareció en lo alto, abriendo PowerPoint y arrastrando la pelota como un PNG sobre el campo y hacia el arco, con el trío de hechiceros girando como si alguien estuviera ingresando comandos perezosamente en lugar de animarlo, pero el comediante ya se estaba riendo de otra cosa. PFFF jajaja, un anime de chica caballo se veía mejor que este. La realidad se trasladó a una pista de carreras, mientras una multitud se volvía loca con las chicas corriendo con todo lo que tenían mientras sus entrenadores animaban desde el costado. Kenjaku se dio un golpecito en la frente. Tachion-san, te dejaré hurgar en mi cerebro si ganas. La científica Uma hizo estallar un frasco con un líquido verde desconocido y salió corriendo hacia la delantera. Choso se agarró a la barandilla, intentando torpemente no hacer ruido mientras gritaba al mismo tiempo. Rice Shower. Ve, supera esa maldición. El caballo que traía mala suerte lo miró a los ojos por una fracción de segundo antes de mirarlo de vuelta con un gesto de afirmación, mientras su velocidad aumentaba 10 veces. El locutor intervino de repente. ¿Qué es esto? Arurara llega por atrás. Llega al frente. Todo se mantuvo erguido, cruzando sus brazos mientras una sonrisa crecía en su rostro marcado por cicatrices. Su percepción de la realidad se alineó con la de su Uma, con la pista y el campo siendo reemplazados por un campo interminable de estrellas. Ahora la única Uma Musume que queda atrás eres tú. Te has vuelto más fuerte, Haru. ¿Estás dispuesto a mantener el status quo, Haru Urara? ¿Te quedarás solo en el quinto lugar otra vez, Haru Urara? La pequeña niña de cabello rosado corría con los brazos a los costados, sus pasos se volvían más cercanos, más precisos, ganando más confianza con cada paso, y a medida que su pie tocaba tierra, su camino preferido, en una billonésima de segundo de hacer contacto, su estadística de poder brilló en negro, despegando con las bendiciones de las chispas negras. Una Uma que trabaja duro, nunca podrá vencer a una Uma que se divierte. El momento no duró mucho, ya que los sonidos de un motor acelerando atrajeron la atención de todos, viendo a Takaba en el asiento del pasajero de un Ford Focus averiado, y en el asiento del conductor, con la misma expresión de mierda. Fue el peor Uma posible para emparejarlo con él. Goldship tenía la cabeza fuera de la ventana, sacando la lengua, aplastando una lata de aluminio en su frente mientras pisaba el acelerador, volando por la pista mientras los corredores se apartaban del camino y los tres líderes corrían a toda velocidad por sus vidas. Conduciendo mi coche, justo después de una cerveza, oye, ese bulto tiene forma de ciervo. Conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Qué tal si mueres? Ella cruzó la línea de meta con facilidad. La escena cambió a un escenario mientras luces de colores parpadeaban en todas direcciones, seguidas por una banda sonora que sonaba mientras los Umas y sus entrenadores aparecían, levantándose del suelo mientras un locutor hablaba por el intercomunicador. En sus marcas. Colocar. Ir. Choso, Kenjaku y todos se tomaron de la mano y subieron las escaleras cantando al unísono. Oh. Umadachi. Se soltaron, levantando las manos, moviéndolas hacia arriba y hacia abajo mientras el confeti caía a su alrededor. Oh, Umapioi. Umapioi. Movieron sus manos en el sentido de las agujas del reloj, apuntando con un dedo hacia su derecha. Oh, Tsukidachi, en sentido antihorario hacia la izquierda. Oh, Tsukidachi, Umapoi, agitaron sus manos sobre sus cabezas mientras Kenjaku hacía la cuenta regresiva. Umbia 3, 2, 1, lucha. En ese momento, todo aplaudió, los tres cambiaron rápidamente de posiciones, y cuando la visión del antiguo hechicero se aclaró, Choso estaba frente a él, y cuando Kenjaku bajó el puño, desapareció. El puño derecho de todos se estrelló contra el rostro del ladrón de cuerpos en una oleada de energía maldita, seguido de una patada en la sien desde su izquierda. Cuando el switcher cayó, su palma se estrelló contra el suelo, usándola como palanca para sacar al hombre de equilibrio con un derechazo, enviándolo a estrellarse contra Choso. La media maldición arrancó lo que quedaba de su brazo, formando una espada ensangrentada a partir del muñón, cortando el costado de Kenjaku con un rocío rojo, luego. Choso estaba detrás de él. Al frente, por todos lados.
Apuñaló al antiguo hechicero mientras todo intercambiaba con él una y otra vez, apareciendo frente a él mientras Garuda se envolvía alrededor de su puño como una serpentina de fiesta, golpeándolo en el estómago con suficiente fuerza para enviar sangre de su boca. Todo este tiempo, sus acciones estaban en perfecta sincronía con la canción. Los ojos de Kenjaku se movieron entre sus tres oponentes, observando cómo Takaba hacía poco más que bailar con sus piernas sobresaliendo del fondo de su auto en una plataforma propia con esa chica caballo de cabello blanco mientras las luces parpadeaban con cada teletransportación. Shoso no debería ser capaz de hacerle daño de esta manera, no solo los hacía difíciles de matar, lo estaba drenando activamente, dejándole daños permanentes cuanto más continuaba. La canción continuó. Doki 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 doki. Shoso y todo corrieron por el borde del escenario, pero un aplauso teletransportó a Kenjaku entre ellos mientras ambos conectaban un golpe limpio en lados opuestos de su cara, mientras la saliva se mezclaba con los dientes perdidos y la sangre, el hombre obligó antinaturalmente a su cuello a girar. Kenjaku miró fijamente al comediante. ¿A esto le llamas comedia? Personaje poco original. Takaba se congeló, toda la escena se detuvo. Sí, yo, poco original. Todo ladró. Recuerda el entrenamiento de intercambio, bromista. No lo dejes, bla. Las palmas de Kenjaku se estrellaron contra los pechos de Todo y Choso, dejándolos sin aliento de un solo golpe, enviándolos hacia atrás mientras se giraba, sonriendo pasivamente al payaso frente a él. Ninguno de tus chistes ha sido tuyo. El humor referencial es poco más que un robo disfrazado de ¿recuerdas algo gracioso que dijo alguien más? Takaba parpadeó y miró su traje. No. Yo, es gracioso. Sí. Porque lo escribió alguien realmente gracioso. La escena se desvaneció y volvieron a la carretera. Takaba miró sus manos. Yo solo, quería que te rieras. No me hagas caso. Me pareció divertido en algunas cosas. ¿Eh? Una sombra parpadeó frente a él, y con la palma extendida, un zarcillo negro salió disparado de la mano de Kenjaku, atravesando el cráneo de Takaba y saliendo por el otro lado. Pisar terreno ya explorado, pero llamarse pionero, hay algo irónico allí. El ladrón de cuerpos sacó su espada y se giró hacia los hechiceros restantes, mientras su compañero caía de rodillas. Ahora bien, ¿dónde? Un dedo le tocó el hombro. Ring ring, teléfono banana. Kenjaku se rió a carcajadas. ¿Qué es esto? El puño enguantado de Takaba golpeó su mandíbula, enviándolo al suelo mientras un aura roja vibrante lo rodeaba, poniendo sus manos en bolsillos recién aparecidos. Su patrocinio es apreciado, mi miembro de la audiencia de pago por evento. Incluso Todo y Choso no tenían palabras. Kenjaku miró fijamente el agujero perforado en el cráneo del hombre, viendo claramente hacia el otro lado. ¿Cómo? Su aura cambió de repente, la palabra ogro apareció sobre su pequeña estatura. Verás. Aprendí esto de un hombre que aprendió esto de un monje tibetano para usarlo una vez durante una pelea y nunca más. Un narrador habló sobre ellos. Bujiro Anma, una bestia mítica de ficción que desafía el escalamiento de poder por la pura fuerza de la agenda de su autor, y su negativa a resolver el hecho de que mató a la madre de Baki. Takaba señaló su cabeza con el pulgar, mostrando sus rasgos cincelados. Que me llames gracioso me dio la energía suficiente para mover mi cerebro mientras tu maldición te atravesaba. Su sonrisa regresó mientras agitaba las manos y sacaba la lengua, hablando de cabezas vacías. De repente, Takaba los señaló a él y a Choso. ¿Y por qué no me defendieron cuando dijo que no era gracioso? Podría haber muerto allí, y esto habría pasado de ser para adolescentes a una clasificación R. La pareja hizo una mueca. Kenjaku se llevó un puño a los labios. Porque están enojados conmigo, y nada mata un chiste como un alborotador entre la multitud, especialmente uno que has intentado interrumpir la broma. Se puso lentamente de pie. Uno me sigue la corriente, el otro no, pero en el fondo no quieren que esto acabe de una forma tan estúpida. Quieren hacerme pagar para poder obtener su preciada resolución, y no hay mayor enemigo de la comedia que la trama misma. Shoso siseó en silencio. Como si pudiera bromear sobre lo que hiciste, Todo asintió sombríamente. A ella. Takaba ahuecó su barbilla, sin comprender realmente su queja. Hablas como si supieras de escritura, ¿estás? Kenjaku se rió. He vivido muchas vidas y he hecho muchas cosas, algunas de las cuales te parecerán divertidas, y otras, desagradables, pero para mí, es solo una muestra de los diferentes caminos que uno puede tomar. El bromista chasqueó un dedo. Eres un comediante. En un momento, sí, y en otro, fui artista, luego todas las demás formas de entretenimiento en algún momento u otro.
Así que deberías saber de qué hablo. Tienes perspectiva. El antiguo hechicero se burló. Más de los que puedes imaginar, ya sea hombre, mujer, campesino, rey, filósofo, borracho y todos los ámbitos de la vida, cada uno diferente, único a su manera, pero todos gritan que lo tuyo no significa nada. Takaba chasqueó un dedo con una sonrisa. Oye, tú eres el que me llamó gracioso. En cierto modo patético, sí. Takaba levantó una claqueta mientras las cámaras lo rodeaban. Es un comienzo. Y ahora viene, acción. La escena cambió y estaban en el techo de una escuela secundaria mientras los cerezos en flor volaban con la brisa. Todo respiró hondo, sonriendo al sol poniente mientras las cigarras zumbaban. Brutsa, hemos pasado por tanto, pero has estado a mi lado desde el día en que nacimos. Shoso se quedó allí con una peluca rosa, completamente muerto por dentro. Nos conocimos la semana pasada. Tienes razón. El campeonato de las pequeñas ligas fue nuestro momento cumbre. Y te fallé. Yo nunca jugué en un equipo, y tú tampoco. El cambiador se agarró a la barandilla. Te debo mucho, Yuji. No puedo mentirte, me fui porque. Todo se inclinó. Estaba pensando en Takada-chan, la chica alta más hermosa con el trasero más grande que he visto. Shoso rompió el personaje. Eres mi amigo, pero realmente no aprecio que hables con mi hermano sobre mujeres de la forma en que lo haces. Tienes razón, necesito confesar. Creo que necesita una orden de restricción. Pero ella y yo somos de mundos diferentes. Shoso suspiró, apretándose los ojos. No, estás pensando en ello, mal, eres diferente, pero puedes conectar tus mundos con amor. ¿Quién escribió esto? Takaba se sentó en la silla del director, con las manos extendidas mientras aparecía un texto sobre su cabeza. Cine absoluto. Miró a su lado mientras Kenjaku garabateaba notas en un papel. Bueno, ¿qué te parece? Bastante original, ¿eh? El ladrón de cadáveres negó con la cabeza. Sé que dije que la trama es enemiga del chiste, pero hay algo que se llama ir demasiado lejos. Lo que tienes es una narrativa improvisada con tantos chistes incoherentes como sea posible. Además, el diálogo se arrastra. Levantó algunos dedos. La comedia es una ciencia. Sigue la regla de 3 como si estuvieras investigando una hipótesis. Primero, introduce el concepto. Segundo, refuérzalo. Y tercero, da el remate. Lo que haces es remate. Los ojos de Takaba se pusieron en blanco y se quedaron completamente blancos mientras 2 pares de pequeñas manos se conectaban en su boca, chasqueando los dedos. Humor referencial de perfección. Su cuerpo se transformó, adoptando la forma de un hombre gordo con pantalones verdes y camisa blanca. ¡Guau! Esto es peor que cuando estuve en el incidente de Shibuya. La escena cambió a Takaba en un apartamento destartalado, sentado en calzoncillos mientras comía un plato de fideos ramen instantáneos, con una pila de facturas vencidas sobre la mesa, mirando directamente a la cámara. Este es el verdadero incidente de Shibuya. Su ventana parpadeó en rojo, seguido de expansión del dominio. Santuario malévolo. Terminando con su apartamento explotando. Kenjaku suspiró, caminando por la escena en medio de la explosión. Si estás modificando tu propia forma, habría sido transformación ociosa, no el nombre de su dominio. Si vas a robar algo, al menos entiende el material original. Takaba se sentó detrás de su propio cuerpo explosivo, agitando una mano. ¿A quién le importan las cosas pequeñas, siempre y cuando generen risas? Posteridad. Tendré que decirlo más alto, mis colmillos ya no pueden masticar palabras grandes como antes. Levantó un cuaderno que decía, Takaba está escuchando. Kenjaku permaneció inexpresivo, mirando a su derecha y viendo a otro Takaba con una oreja cómicamente grande. El antiguo hechicero puso los ojos en blanco. Cualquier idiota puede juntar una creación Frankenstein con una docena de otras y decir que es original, pero en realidad, lo único que obtienes es un desastre, uno que evitas abordar saltando de un chiste a otro sin darle a tu audiencia la oportunidad de entender lo dolorosamente aburrido que eres. Eres el equivalente a la televisión nocturna. El ruido de fondo que nadie recordará en cuanto se apague, debido a lo insignificante que es tu impacto. Se teletransportaron a una biblioteca, y Kenjaku, con traje puesto, se apoyó en una escalera apoyada en una estantería, sosteniendo un libro abierto en la mano y unas gafas sobre su rostro. Tal es el enigma de la falta de originalidad. Desesperados por la aprobación, pero reacios a esforzarse. Toda tu generación no tiene concepto del trabajo, solo gratificación instantánea cuando los resultados concretos requieren un esfuerzo incesante.
Takaba yacía sobre otro estante, abriendo y cerrando una mano. Sí, lo quemaste. ¿Lo tiraste al suelo? Madura. El bromista parecía agitado. El cuerpo de Kenjaku se marchitó rápidamente, su rostro se arrugó, su cabello se volvió blanco, pero con una sonrisa, miró al comediante con ojos negros como el carbón. Soy mayor de lo que puedas imaginar. Ya lo sé. Te quejas como si nada. Bla, 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 mis hijos no me quieren, bla, 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 oferta de madrugadores, bla, bla, levántate por tus propios medios y sé original. ¿Qué tal si pones las patatas fritas en la bolsa? Se trasladaron a un restaurante de comida rápida con Kenjaku trabajando en el drive-thru, sudando una tormenta mientras todo llegaba con Choso en el asiento del pasajero. Puso una sonrisa, bienvenido a, el cambiador aplaudió, reemplazándolo con un bote de basura afuera, lo que lo obligó a caminar todo el camino de regreso adentro, a recibir los gritos de su gerente y luego regresar a la ventana. Todo tarareó. Oye, tomaré 2 números 9, un número grande, el ladrón de cadáveres sonrió. Eso será, un número 6 con salsa extra, un número 7, eso es, 2 números 45, uno con queso, y un refresco grande. ¿Eso es todo? Olvidé mi cartera. Todo se marchó. Kenjaku suspiró y Takaba apareció en el mostrador. ¿Eso hace que aprecies más a los jóvenes, eh? El antiguo hechicero sonrió fríamente, sin decir una palabra mientras miraba a la nada en particular. ¿Qué? El gato te atrapó, el humor autodespectivo solo es divertido hasta que recuerdas lo miserable que eres, ¿verdad? Imágenes de una vida de bajos salarios y abusos pasaron por la mente de Takaba, y en ese momento de debilidad, mientras la realidad se distorsionaba, Kenjaku levantó una palma mientras una masa arremolinada de aire contaminado se movía a lo largo de sus dedos. Cuando el comediante interrumpió su discurso, el antiguo hechicero lanzó una bocanada de aire sobre su mano, esparciendo lo que parecía polvo y cubriendo sus alrededores con una neblina etérea. No hubo escapatoria cuando un solo aliento los hundió en un estupor, y uno por uno, cada luchador aparentemente se quedó en blanco. El brazo de todos se desplomó y su badajo sonó, pero no se produjo ninguna teletransportación. Takaba sonrió sin comprender, murmurando un chiste, pero se quedó en silencio antes de poder terminar. Choso se cubrió la boca, levantando una pierna tras otra, obligándose a moverse hacia el ladrón de cuerpos, levantando su brazo afilado hasta que él también dejó de moverse, el líquido solidificado goteó hasta que solo quedó el muñón ensangrentado. Kenjaku tarareó. Sukabati, la maldición de la felicidad. Una que te muestra los mayores placeres, a la medida de cada individuo, mientras te absorbe la vida. Su mirada se movió de Takaba a todo y Choso. Un grupo de impostores, viviendo en delirios fantásticos, consideren esta breve estancia en el paraíso un regalo por ayudar en el desarrollo de mi hijo. Gracias, por ser sus hermanos, de sangre o no. Sé que lo hicieron feliz. Kenjaku de repente hizo una pausa, mirando su mano, ¿por qué estoy? Oh, ¿eres tú otra vez, Kaori? El antiguo hechicero de repente se rió, juntó las manos y entrelazó los dedos. No importa, expansión de dominio. Se inclinó a un lado mientras Garuda se disparaba hacia él, su cuerpo alargado se enderezó y se afiló como una espada, dejándolo volar sobre su hombro, sus ojos trazando su trayectoria. No estaba apuntando hacia él, fue, el Shikigami, aparentemente por voluntad propia, atravesó el brazo extendido de Choso. En un mundo ideal. Takaba estaba de pie en un escenario, disfrutando cada segundo del protagonismo. Estoy en la mesa de dados, contando chistes, pero ya sabes cómo es eso, cayó sobre una rodilla y levantó las manos. Esto se pone complicado. El comediante se desplomó y se quedó allí tendido, con una mirada de suficiencia en su rostro. ¿Qué puedo decir? Tengo una adicción al juego paralizante. Mientras la multitud reía, Takaba absorbió sus elogios, aplausos y todo lo demás, junto con alguna rosa arrojada ocasional mientras se ponía de pie, haciendo una reverencia. Gracias. Has sido genial. No tan genial como yo, pero casi. Mientras miraba al suelo, su sonrisa se desvaneció, una sensación de hundimiento se apoderó de su estómago y esa fatídica pregunta apareció en su cabeza. ¿Por qué estoy haciendo esto? Tenía todo lo que siempre había deseado, una multitud risueña. No tenía que ser numerosa. Incluso una sola persona le parecía bien, y este lugar estaba lleno de gente feliz. ¿Pero por qué se sentía tan vacío? Mientras tanto, todo se irritaba, tirando con un dedo de su camisa morada con las mangas remangadas, mirando fijamente la belleza que tenía delante. Takada extendió la mano por encima de la mesa, recorriendo con un dedo su cicatriz y guiñándole un ojo.
Fue como un sueño, en un día tormentoso, él fue el único fan que se presentó a un encuentro que su ídolo favorito se negó a cerrar, pues no quería perderse a ninguna persona de su pequeño pero devoto grupo de seguidores. Llegó empapado. Sus fotos, que tanto deseaba que le autografiara, estaban completamente arruinadas, pero su amada ídolo le dio un rayo tacada en el corazón, saltando sobre la mesa para tomarse una selfie con él, y para su deleite, a ella le gustó lo que vio y le metió su número directamente en el teléfono. Y aquí estaban. A su lado, su mejor amiga había conseguido una cita con una de sus amigas, otra chica alta y con un trasero enorme. Realmente esto era el paraíso. Su viaje juntos no fue en vano. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué su mirada no estaba puesta en su hermano o incluso en su cita? Los ojos de todos se desviaron hacia el suelo. Las dulces palabras de su ídolo ya no traían la alegría que alguna vez le brindaron durante esas largas noches que pasaba viendo sus programas y publicando las grabaciones en todos los foros, para aumentar sus índices de audiencia. La comida era insípida. La música no tenía ritmo. Esa horrible sensación de querer volver a casa mientras estaba con gente conocida lo golpeó como un camión. Todo suspiró y comenzó a navegar en su teléfono. Choso estaba sentado en una mesa de picnic familiar, con una sonrisa tranquila en su rostro. Woohee sonrió, sosteniendo un trozo de carne en un tenedor. Toma, ah. Kechizu se abalanzó sobre la mesa, mordiéndola y dejando escapar un zumbido de satisfacción mientras masticaba sonrojado. Eso sonrió, señalando hacia la comida. Oye, Choso, ¿tienes hambre? El medio maldito meneó la cabeza, pero su estómago gruñendo lo desafió, y aún así, no, todavía no. ¿Por qué? ¿Estás a dieta? No. Estoy esperando a alguien. Woohee inclinó la cabeza. ¿Eh? ¿Quién? El hechicero contó a los hermanos, los vivos en sillas y los no nacidos, descansando en sus frascos a lo largo de la mesa. Estamos todos aquí, ¿verdad? Choso sonrió, sí. Lo eres. Entonces, ¿quieres comer? No, no deberías comer hasta que todos estén aquí. ¿Pero quién? No sé. Choso. ¿Eh? El cuadro de la muerte abrió los ojos, llevándose una mano a la cara, dándose cuenta de que estaba llorando. ¿Por qué estoy? Miró alrededor de la mesa, estudiando los rostros de sus hermanos, conociendo cada detalle de todos y cada uno de ellos. Están todos aquí, estamos juntos, entonces, ¿por qué siento que todavía estoy esperando a alguien, y por qué se siente tan? Se agarró el estómago. ¿Vacío? Con Takaba, los vítores disminuyeron y él examinó los rostros sonrientes de la multitud, viendo a una mujer en la barra, que ni siquiera lo estaba mirando, sino que estaba mirando su cerveza. El comediante salió del escenario, se acercó y se sentó a su lado. Hola. Ella sonrió y dijo, hola, tú también. No pude evitar notar que no me estabas mirando allí arriba. ¿Tienes algún problema? Takaba hizo un gesto con la mano y sacó un bolígrafo y un papel. No. Eres justo lo que busco entre la multitud. El que no la está pasando bien, para poder tomar notas y aprender a mejorar. Levantó un dedo y bebió su cerveza de un trago, dejando escapar una bocanada de aire satisfecha, seguida de un eructo. ¿Quién dice que no me estoy divirtiendo? Bueno, ¿no estabas, reír? Ah. Los chistes estaban bien, pero no parecía que te gustaran, así que dejé de escucharlos. No tengo nada en contra, pero, ella se giró, apoyándose en la palma de su mano, apartando su cabello rubio mientras sus dulces ojos marrones lo miraban fijamente. Los hombres volubles no me gustan. ¿Voluble? Ella levantó dos dedos, tomó otra cerveza y le deslizó una, quitando la tapa con un dedo mientras se movía. La entrega también es una cosa, ¿sabes? La rubia bebió un sorbo de su bebida. Es muy fácil darse cuenta cuando a alguien no le importa lo que está haciendo. Takaba negó con la cabeza. Me importa. Me importa mucho. Es solo que, al público le gustan las cosas, de cierta manera. No de la manera que te gusta. No, pero, ¿y por eso te arrodillaste? ¿Eres un cobarde que no aguanta el calor? Ella se levantó lentamente, dándole una palmadita en el brazo. Déjame mostrarte cómo se hace. La hermosa mujer subió al escenario con un ligero tropiezo de borracha, agarró el micrófono y envió un ruido estático por todo el club. Una sonrisa sugerente cruzó su rostro. Hola, a todos los hombres casados que están ahí fuera. Ella se inclinó hacia adelante y guiñó un ojo. ¿Qué tipo de mujer es tu tipo? No tardó mucho en que sus esposas comenzaran a abuchearla mientras sus maridos se unían o miraban hacia otro lado, avergonzados. Ni una sola persona se rió. Excepto ella.
Takaba la observó mientras ella casi se desplomaba, sujetándose el estómago mientras la basura volaba hacia ella, casi histérica por su propio y horrible intento de humor. Ella abrió un ojo, le hizo una seña con un dedo, luego señaló el micrófono y articuló: ahora, tú. El bromista subió las escaleras y lo agarró, llevándoselo a los labios y él la miró y le preguntó: ¿qué digo? Ella se encogió de hombros, clavándose un dedo en la oreja. No sé. Lo primero que te parece gracioso. Pero ¿qué pasa con, mañana habrá un público diferente? Nunca volverás a ver a ninguna de estas personas, así que ¿por qué te importa lo que piensen? Quiero que se rían, señora. Por eso hago esto. Y yo quería un hombre, pero no me conformé con el primer tonto que se me cruzó por la cabeza. No tiene sentido hacer algo si a ti tampoco te gusta, conformarse es simplemente, triste. Ella golpeó el suelo. Ahora. Ponte de pie. Ten coraje y di algo gracioso. Takaba respiró profundamente, miró los rostros de la multitud, luego a la extraña mujer, cerrando los ojos. El comediante arrancó el micrófono del podio y comenzó a caminar de un lado a otro. Puede que esto no sea una broma, pero, no sé por qué me hago esto, ocultando mis prejuicios, enojándome porque a una persona no le gustó que mencionara otra cosa. Suspiró. Cuando hago referencia a algo, no lo hago porque sea perezoso, no lo hago porque sea un ladrón que no puede pensar en chistes por sí solo. No lo veo así. Solo estoy, un fan. No hay nada más aterrador que cuando amas algo de verdad y tienes que ver cómo su popularidad se desvanece poco a poco hasta que muere, no solo para ti, sino también para todos a quienes les gustaba. Así que haces lo que puedes para que siga vivo un poco más, así que lo mencionas donde puedes, en línea, en persona, o incluso en algo que creaste. Hay una diferencia entre plagio y parodia. Copiar algo palabra por palabra sin añadir nada nuevo te convierte en un parásito cómico, aprovechándote del esfuerzo de otro, pero tomar algo y darle tu propio toque. Esa es la experiencia humana, y la parodia y la referencia son nuestra canción de amor. Pero, por encima de todo, las luces parpadearon y cuando volvieron a encenderse, el rostro de Takaba estaba envejecido y arrugado, sus patillas crecían junto a una barba incipiente, un par de gafas nuevas ocultaba sus ojos entrecerrados, sus labios se separaban, mantener nuestras agendas es nuestra máxima prioridad. Cuando terminó de desahogarse, la multitud ya se había ido, pero él seguía riéndose. La mujer que estaba a su lado no entendía de qué diablos estaba hablando, pero eso no le impidió darle una palmadita en la espalda antes de bajarse del escenario y salir. Todo deslizó el dedo hacia arriba, actualizando su muro por 10ª vez, pero solo vio las mismas publicaciones una y otra vez. Con un suspiro, el usuario lo apagó, mirando su reflejo vacío en la pantalla borrosa. De repente, su teléfono vibró con una notificación al recibir un mensaje de texto de un número desconocido que decía: sal afuera. Clapper. ¿Por qué? No me hagas entrar ahí y patearte el trasero, muchacho. Todo golpeó el pie, pero el aburrimiento se apoderó de él, y rápidamente le dio una excusa a su cita, saliendo por la puerta y entrando al estacionamiento, y en la calle, con el sol a sus espaldas mientras se apoyaba en su motocicleta estacionada, quitándose el casco. Maestro. Yuki se llevó una mano a la cadera, con una sonrisa burlona en el rostro. ¿Qué? ¿No puedo visitar a mi estudiante estrella? Tienes miedo de avergonzarte. Todo parpadeó, se pellizcó la frente antes de chasquear un dedo. Oh, lo entiendo. ¿Conseguir qué? Takada-chan me dijo que empezara a tomar mis pastillas. Debí haberlo olvidado. No hay forma de que tú. El sol se ocultó y todo miró hacia arriba justo a tiempo para ver un puño impactando su cráneo, enviándolo de cara al suelo, mientras su amo gritaba enojado. Eso es lo suficientemente real para ti, idiota. Todo escupió tierra, sintiendo la sangre correr por su frente, mirando hacia arriba mientras Yuki le metía un dedo en la cara. ¿Y quién demonios es ella para decirte que te mediques? Me gustas cuando estás loco. Un destello cruzó los ojos del conmutador. Maestro. La usuaria puso los ojos en blanco, extendió una mano y se metió un dedo en la oreja. Sí. Soy yo. Él lo tomó, dejando que ella lo ayudara a ponerse de pie sin ningún esfuerzo. Yuki resopló, llevándose una mano a la cabeza. Dios mío, el tiempo vuela. ¿Cuándo creciste tanto que tengo que saltar para darte una paliza? Una persona normal temblaría, lloraría, tendría un arrebato, pero todo no era normal. El teletransportador se rió, levantando un dedo. Ah, ¿quién sabe? Ha pasado tiempo desde que tuviste que disciplinarme. Tsukumo asintió. Sí. Siempre has estado al tanto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara triste?
Todo hizo una mueca. Maestro, es perfecto, debería serlo. Por fin pude estar con la mujer de mis sueños, ser verdaderos hermanos con mi mejor amigo, pero, Yuki levantó un dedo. Espera. Ella lo empujó con una sola mano, obligándolo a sentarse en la acera mientras se acercaba a una máquina expendedora al azar, pateándola después de encontrar que sus bolsillos estaban vacíos, y sacó 2 latas. La usuaria le lanzó uno al cambiador, dejándose caer a su lado mientras abría el suyo, dejando escapar un gruñido. Lo siento, es que, no soy buena con todo esto de los sentimientos. Esto lo hace más informal, ¿no? Todo sonrió, abriendo la suya y diciendo, sí. No has cambiado nada. Sé lo que soy, ¿qué tienes en mente? Moriste. Ella se mordió la mejilla. Sí. La mordí. Ambos fueron muy directos, pero así es como interactuaban, sin necesidad de guardarse nada. Todo se pellizcó la barbilla. Desde entonces, he intentado hacer lo que me enseñaste, pero todo se siente tan aburrido, como si no pudiera disfrutarlo sin tu presencia, el mundo ha perdido su color, maestro, y no sé qué hacer. Sí, es una pregunta difícil, pero no te he enseñado nada en años, todo. Lo has hecho muy bien sin mí. Porque sabía que estabas ahí afuera. Alguien, eres la única persona con la que no tuve que engañarme. Siempre estuviste ahí, y ahora ya no estás. Yuki sonrió tristemente hacia la acera. ¿Sabes por qué te elegí entre todos los demás hechiceros para que fueras mi aprendiz? Ella lo miró con cariño maternal. Eres raro. Todos asumen que eres un bicho raro con esquizofrenia al que le gustan demasiado los ídolos y piensa con la polla más a menudo de lo que debería, y a ti no te importa. Mantente en tu carril y haz lo que te haga feliz, incluso inventando escenarios completos en tu cabeza para que todo tenga sentido. Por eso te elegí. No porque seas un verdadero hechicero o tengas una técnica asombrosa, parecías divertido tenerte cerca y quería llevar esa rareza al límite, incluso te marqué con esa cicatriz para que el mundo supiera que yo era parte de esa locura. Estoy muerto y no podemos cambiar eso, pero no me importa. Que estés aquí, ser tú mismo, ese es mi legado y estoy más que orgulloso de ello. Yuki lo agarró por la muñeca y le puso algo en la palma de la mano mientras apretaba el agarre brevemente. Tu vida es tuya. Llévala a la carretera, haz lo que quieras. Soy feliz mientras tú seas feliz, Aoi. Depende de ti cómo va esto a partir de ahora. Cuando ella se apartó, todo abrió las manos y vio un juego de llaves. Esto es, Yuki señaló hacia su motocicleta. Es toda tuya. Ella se rió y comenzó a alejarse. No dejes que te vuelva a pillar sin ser tú misma, ¿entiendes? A todos se le llenaron los ojos de lágrimas. Se puso de pie, la observó alejarse hacia el camino, haciendo una reverencia. Gracias, por todo, maestro. Yuki se despidió con la mano antes de correr como siempre lo hacía. Shoso se sentó, completamente abatido, con los brazos a los costados mientras miraba hacia la nada, con la mente nublada, los ojos vidriosos, mientras sentimientos de absoluta nada lo impregnaban. El sonido de la estática en sus oídos, la sequedad de su boca, la lucha por tomar aire, entonces, peso. Alguien agarró su silla por detrás, sacándola con una sola mano antes de caer en su regazo, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello mientras sus ojos marrones lo miraban fijamente, su cabello rubio le hacía cosquillas en la cara. Yuki se tocó la nariz, sonriendo, oye, tú la negatividad lo abandonó así como así. Shoso levantó torpemente una mano, dejándola en el aire como si no estuviera seguro de qué hacer. La usuaria puso los ojos en blanco juguetonamente, agarrándole la muñeca y poniéndola contra su mejilla. ¿Puedes tocarme, sabes? No muerdo, ella se inclinó más cerca. A menos que quieras que lo haga. La media maldición se tragó, asintiendo, Cierto, tal vez, más tarde. Ella se rió. Oh, tal vez lo dice. Alguien es atrevido. Bueno, estás frente a mi familia. Yuki se quedó en blanco, ¿eh? Ella miró por encima del hombro, viendo las pinturas de la muerte mirándola y a Yuji dándoles un pulgar hacia arriba, forzando una sonrisa en su rostro mientras saludaba, hola, parientes, me encuentro por primera vez, con Yuji. El motociclista gimió hacia el cielo. Visión de túnel, perra. Shoso inclinó la cabeza. ¿Túnel? ¿Qué? Me gusta mirarte. Su rostro se sonrojó. A mí también, me gusta, mirarte, Tsukumo. Enterró su rostro en su túnica. Yuki. Ella se inclinó, lo besó en la mejilla y le dio un suave toque. Mejor. Los ojos de Shoso brillaron y, sin previo aviso, la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia sí y apoyando la cabeza en su hombro.
Sus ojos se abrieron, pero pronto se tranquilizaron mientras se acurrucaba contra él. La voz del cuadro de la muerte sonó áspera. Te extrañé. Yuki se rió, no tienes que aferrarte. No es como si yo fuera, sé que eres tú. Se acercó más. Eres todo en lo que he pensado desde ese día. Por supuesto, reconocería tu verdadero yo de una falsificación. Su sonrisa se hizo más profunda. Sí. He vuelto. Bienvenido a casa. ¿Casa? ¿Alguien quiere decirme algo? Choso balbuceó. Yo no, ella se apartó riendo y dijo. Choso, estoy jodiéndote. Oh, nota mental. Trabajar el sentido del humor, pero no demasiado. No serías tan lindo si no fueras tan despistado. Me esforzaré más. Yuki se sonrojó, inclinándose para frotar sus narices. Sé que lo harás. Choso tragó saliva, miró a su alrededor antes de armarse de valor, extendiendo la mano para ahuecar los lados de su rostro. ¿Puedo? Yo. ¿Puedes? ¿Qué? Yuki siempre fue una bromista. El sudor corría por la pálida piel de Choso mientras temblaba, pero mientras la miraba fijamente a los ojos dulces y color miel, Choso se inclinó hacia adelante y atrapó sus labios con los suyos. Yuki aguantó más de lo que había planeado, pero cuando se separaron, la cara de la medio maldición no podía ponerse más roja, mientras que ella tenía poco más que un leve rastro de rosa. Choso tragó saliva. Lo siento, no pensé que tendría otra oportunidad. El usuario masivo se echó a reír a carcajadas, dándole una palmadita en la espalda. PFFFFT. No te disculpes por besarme, idiota. Yo no estaba, Choso, me estás tomando el pelo. Sí, ajá. Él puso los ojos en blanco y dijo, eres demasiado. Yuki cruzó los brazos sobre su pecho, sacando la lengua. No puedes tener suficiente y lo sabes. Supongo que no puedo. Pasaron unos momentos en los que simplemente se miraban fijamente, pero en poco tiempo, Choso habló. Yuki, ¿cómo estás aquí? La rubia ladeó la cabeza. ¿Leíste mi investigación, verdad? ¿Sobre el alma? Sí, Yuki lo entendió mejor que yo. Ya lo creo. Ser un buque probablemente ayudó con eso. Ella pasó un dedo por su hombro, dibujando formas. No estoy muy segura de mí misma, pero si tuviera que adivinar, es por la técnica de ese comediante actuando como un vector. Con esa maldición conectando sus mentes, cualquier rastro de mi alma que se pegó a Garuda a lo largo de los años, que le permitió seguir usando furia estelar sin mí debe haberse aferrado cuando se unió a su brazo, usando los fragmentos de información que usted y todo sabían sobre mí como un código fuente, y aquí estoy. Sé lo que quieres preguntar y la respuesta es no. Yuki se tocó el corazón. Esto es algo único, Choso. La medio maldición suspiró, pasándose una mano por el pelo. Entonces, supongo que lo haré valer mientras pueda. Ella respondió con seriedad. ¿En serio? ¿Quién te mató y te reemplazó con este tipo tan asertivo frente a mí? ¿Puedes darme un respiro, sabes? Oye, tú eres el que tiene 150. ¿Qué te hizo adaptarte a los nuevos tiempos? Él la miró a los ojos. Tú. Una raya roja cruzó el rostro de la luchadora, haciéndola emitir un silbido avergonzado. Maldita sea, me encontré con esa. Choso sonrió. Puede que sea mayor que tú, pero en realidad solo he estado vivo estos últimos meses, todavía estoy aprendiendo, y tú fuiste la primera mujer con la que realmente hablé. ¿Y te enamoraste de mí tan fácilmente? Sí. Lo hice. Ella se sonrojó aún más y presionó sus palmas contra su rostro. Ark. Deja de ser lindo. Estoy tratando de dirigir las cosas, y tú estás, Choso se sentó allí, simplemente dejándola mover sus mejillas como si fueran pudín. Yuki. Lo lamento. Choso, solo estoy, no es eso. Él extendió la mano y la rodeó con las suyas. Me dijiste que viviera como humano, y lo intenté, todavía lo intento, pero no importa lo que haga, no puedo seguir adelante. Yuki inclinó la cabeza. ¿Pasar página de qué? Todo, mis hermanos, ustedes, lo que Kenjaku les hizo pasar a todos y lo que planea para Yuji. No tengo derecho a estar aquí, pero lo obligué, prácticamente rogándole a Gojo que me dejara tirar mi vida por rencor. Soy débil, pero necesitaba ser yo quien lo matara. Él mismo lo dijo, es como si yo fuera su propia maldición, y tal vez lo sea. Choso, sin pensamiento, solo instinto. Gruñendo rabiosamente a todo lo que me interesa hasta que uno de nosotros muere y. Yuki le dio un golpecito en la frente con un dedo, el mero hecho casi lo hizo caer de la silla. Estás en tu cabeza otra vez, tonto. La usuaria mantuvo su dedo sobre su cabeza.
Estar enojado no te convierte en una maldición, ni tampoco hacer cosas sin sentido. Es parte de ser humano. Una maldición lloraría como tú. Choso la miró fijamente. Los desastres lo harían. Quizás, pero no es lo mismo. Llegados a cierto punto, los espíritus malditos pueden adquirir conciencia de sí mismos, aprender a valorarse mutuamente, todo eso, pero siguen siendo solo animales, criaturas instintivas que solo se preocupan por los suyos. Yuki sonrió tristemente. Una maldición nunca valorará una vida humana. Está en su naturaleza odiar y destruir. Ya no te veo matando gente, ¿verdad? El cuadro de la muerte hizo una mueca. Lo hice, antes de conocernos. Y aprendiste por qué estaba mal. Las maldiciones no aprenden, Choso. Puede que se vuelvan más inteligentes, que descubran su técnica y cómo usarla mejor, pero todo tiene el mismo objetivo que ha rondado sus cabezas desde que aparecieron en este mundo. Yuki puso su frente contra la de él. ¿Qué piensas de mí, Choso? Choso se sonrojó. ¿Qué? No te acobardes ahora. No soy una maldición, ni la mitad, solo un simple humano. No eres, sencilla. Su sonrisa se hizo más profunda. ¿Y eso por qué? Choso se quejó. ¿Estás seguro? Continúa. Temerario, podría haberlo expresado mejor. Sabes, lo que quieres, y eres, impresionante y griega. Choso se obligó a mirar hacia arriba, con el rostro en llamas mientras cada fibra de su ser temblaba en su lugar. Yuki. Te amo. La sonrisa de Yuki se desvaneció. Una nube de vapor salió disparada de sus oídos, y por una vez, la usuaria masiva pareció quebrarse, tirando distraídamente de su largo cabello rubio mientras miraba hacia otro lado. En realidad, no esperaba que llegaras tan lejos, mierda. Bueno, me gusta, se agarró los lados de la cabeza y dijo, mierda. Soy una adulta y estoy temblando como una colegiala. Yuki respiró hondo, miró hacia los árboles, luego, después de un momento, volvió a mirar hacia abajo, con el sol en la parte posterior de su cabeza. Sus rasgos le parecieron angelicales a la medio maldición, con una brisa atravesando mechones de cabello rubio, con una sonrisa que podía derretir el hielo. Yo también te amo. Una sonrisa se asomó a las comisuras de la boca de Choso, pero en un segundo, se desplomó sobre él, apoyando la barbilla en su cabeza, dejando escapar un gemido. Estás tan agotador hoy, de ninguna manera una maldición diría todo eso. Choso se rió en voz baja, cerrando los ojos mientras la acercaba más, ganándose un suave golpe de puño en su cabeza. Yuki continuó haciendo ruidos de Yuki, no te rías de mi dolor. Esto no me resulta fácil, ¿de acuerdo? Él se burló, pero cuando me pongo incómodo, tú eres el incómodo, no yo. Bien. Por supuesto. Yuki dejó escapar un fuerte suspiro. No dejes de ser incómodo. Choso tarareó. Es lo que me gusta de ti. En realidad, soy un bocazas, Choso. Digo lo que me viene a la mente, pero tienes que luchar contigo mismo para decir lo que sientes, y lo haces. Ella se rió entre dientes. Murmullas y te repites un poco, pero se entiende de una forma u otra, y eso me encanta de ti. Eres tan terco como yo, a tu manera, como si finalmente hubiera conocido a alguien dispuesto a estrellar su cabeza contra la mía y no cansarse de mí. Ser hechicero es cuestión de genética, pura suerte. Eso es lo que distingue a los fuertes de los débiles, pero a ti te da igual. Tu padre lastimó a tus hermanos y tú querías sangre. 2 grados especiales se enfrentaron, y tú estabas allí conmigo. ¿Cómo podría no amar eso? Los ojos de Choso se apretaron. Pero fallé, a ti, a mis hermanos, Yuki negó con la cabeza. No fallaste, Choso. Moriste. Y eso no significa que hayas fracasado. El consumidor masivo jugueteaba con su cabello. El fracaso es rendirse. Es cuando miras las cartas en tu mano y dices, ya está. Se acabó. Pero nunca lo haces porque sabes exactamente lo que quieres hacer y te esfuerzas al máximo para conseguirlo. Puede que tropieces. Puede que sufras una mala caída y te sientas fatal. Puede que se burlen de ti y te llamen imbécil por intentarlo, pero una vida de desafiar algo desde el fondo de tu corazón vale mucho más la pena que una en la que solo te ríes de los demás por esforzarse. Viví mi vida como una vagabunda, Choso, sentí que había hecho todo lo que quería, y lo que vino después fue extra, y déjame decirte, fue muy doloroso cuando encontré a un chico como tú con quien me veía estableciéndome y tuve que despedirme. Pero elegí esa muerte porque quería que vivieras, para que pudieras seguir adelante con lo que te hizo seguir adelante, y aquí estás, todavía intentándolo, y te amo mucho más por seguir adelante.
Eres más que una maldición, un cuadro de la muerte, un hermano mayor o incluso un ser humano. Choso murmuró. ¿Qué soy yo? Yuki se reclinó y sus ojos se encontraron con los de él. Dime, ¿qué quieres ser, Choso? Y, sin pensamientos, solo, dilo. Se perdió en esos estanques de color ámbar durante lo que pareció una eternidad, y luego, Choso Itadori, yo quiero vivir con mi hermano pequeño y no olvidarte nunca mientras viva, pero tiene que ser en un mundo donde Kenjaku no pueda llevarse a nadie más. Yuki sonrió. Entonces, Choso Itadori, ¿seguirás arrastrándonos como un peso muerto o nos dejarás ayudarte a llegar allí? La media maldición respiró hondo y la atrajo hacia sí una última vez. Yuki, todos, yo quiero intentarlo una vez más. ¿Podrías ayudarme por favor? Yuki se hizo a un lado mientras uno por uno, los hermanos de Choso, nacidos y no nacidos, reaccionaban a su manera, sus sentimientos compartidos más allá de las palabras. ¿Sí? Solo hacía falta preguntar. Ve por ellos, hermano mayor. Yuki le revolvió el pelo. Parece que ya hay veredicto. Todos están listos, ¿verdad? Choso asintió. ¿Sí? De vuelta al mundo real. Había pasado menos de un segundo desde que Garuda había atravesado la carne de Choso, y aún así, cuando Kenjaku abrió la boca para cantar una vez más, el Shikigami de repente sufrió un espasmo, su cuerpo metálico se retorció y transformó, uniéndose tanto al cuerpo como al alma, tomando la forma de un brazo. Sus espinas se convirtieron en dedos y brillantes ojos rojos descansaron sobre una mano blindada. No hubo planificación para esto, solo una unidad de ideales. Choso apretó su nueva mano, apartando una gota de sangre mientras se oía un aplauso, y todo apareció a su lado, sus puños chocaron y sus ojos se abrieron de golpe al instante. Expansión del dominio, profusión de útero. Lazos fraternales. El mundo cambió cuando un tótem de carne y rostros retorciéndose se elevó, se entremezcló con ramas cubiertas de sangre y se elevó hacia el cielo, emitiendo un tono púrpura mientras se formaba una barrera a su alrededor, la luz se desvaneció en la nada y luego, luz de las estrellas. El universo giraba a su alrededor, con brasas de luz ardientes conectadas por líneas blancas que formaban un tapiz de recuerdos ilusorios. Con un chasquido, un foco brilló sobre un escenario mientras una banda como ninguna otra se levantaba, con una multitud masiva aplaudiendo abajo hasta donde alcanzaba la vista, agitando luces fluorescentes de todos los colores. Yuki parpadeó, mirando a su alrededor, ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Un dedo le tocó el hombro, revelando a Takaba con una guitarra. Pensé que sería divertido. Otro Takaba hizo girar sus baquetas mientras se dejaba caer en su asiento. Y lo es. Una dama debe apoyar a su hombre y viceversa, ¿verdad? Docenas de Takabas aplaudieron en señal de acuerdo, cada uno sosteniendo su propio instrumento, y uno de ellos arrojándole un micrófono al usuario masivo. Ahora, a cantar. Tenemos una última broma que hacer. Yuki lo captó, abriendo mucho los ojos y diciendo, ¿qué clase de chiste necesita una canción? El mejor. Uno donde el comienzo da paso a la gran final. El protagonista desválido contra su némesis más fuerte. Una figura se abalanzó sobre el usuario masivo, revelando a Takada-chan con su traje de ídolo, guiñándole un ojo a la mujer mayor. Yuki gimió. Ah. Bien. Mientras la música tecno comenzaba a sonar en el espacio y el tiempo, un árbol podrido se cernía sobre todo. En el centro, Choso se lanzó al cielo, seguido por figuras familiares y no tan familiares. Sus hermanos, e incluso los hermanos no nacidos, aparecieron tal como lo harían si hubieran encarnado. Sus cuerpos se fusionaron en una masa de sangre arremolinada, formándose alrededor de Choso mientras una figura enorme tomaba forma, ni humana ni maldita, sino pura energía maldita, con una distintiva línea negra en su nariz. Dime si puedes oír, incluso solo el sonido de mi voz, alto y claro, libre del vacío. Kenjaku lo observó elevarse, elevándose sobre él, mirando a su alrededor con incredulidad. ¿Un dominio creado por la fusión de los seres innatos de dos seres separados? Que una vez lo consumió todo. Si este mundo conserva algún valor, él levantó la vista, su mirada una vez indiferente mostraba asombro. ¿Con tu humilde potencial? Entonces quizá aún quede alguna esperanza, desenterrar mi destino y darle un papel a estos sentimientos. El suelo tembló cuando un pie gigante se estrelló contra él, enviando estrellas como olas en el mar, con el antiguo hechicero parado debajo como un grano de arena. Es imposible, la voz de Choso emanó desde dentro de la construcción. No estamos limitados a nuestro propio potencial, no cuando nos esforzamos por lograr más juntos, animándonos unos a otros para lograr algo más allá de nosotros mismos. Las estrellas parpadearon en la marca en su cara.
Eso es lo que realmente significa ser un hechicero. Kenjaku tembló de rabia, su cuerpo se convulsionó mientras miles de espíritus malditos fluían debajo de él, elevándose para igualar su altura sobre un montículo de cuerpos retorciéndose, forzados a adoptar una forma humanoide cohesiva. Eso solo conducirá al estancamiento. El antiguo hechicero se tambaleó hacia atrás, lanzando un puño que rivalizaba con continentes, con innumerables figuras disparando rayos de energía maldita como luz púrpura. ¿Por qué haces lo mismo una y otra vez? ¿Por qué no puedes ver la debilidad en ello? Shoso lo respondió con una oleada de sangre penetrante, y sus ataques se encontraron en una oleada de luz cegadora. No hay debilidad, salvo la tuya. Vas de era en era, arruinando todo y dejando que alguien más lo arregle. Una energía maldita surgió alrededor de la pintura de la muerte. Te consideras un explorador, pero solo porque has vivido tanto tiempo, has perdido todo lo que te hubiera mantenido en tierra. Ni siquiera puedes entender por qué alguien haría lo que fuera necesario para proteger a sus seres queridos. Lo he apostado todo en esta vida y no voy a dejar que se lo quites a nadie más solo para vivir otra vida tú mismo. Sus ataques fracasaron con furia explosiva, enviando nubes de gas rojo nebuloso en todas direcciones. La media maldición se apoderó de su túnica, arrancándole la mitad superior y arrojándola al viento, mientras levantaba su mano izquierda y usaba a Garuda para imbuir su sangre con su técnica. Aquí es donde termina. Técnica máxima, la sangre brotó hacia arriba, ya no limitada por la dureza de la gravedad. Masivo, las piernas se disolvieron, seguidas por el resto del cuerpo, mientras la nube de sangre arremolinada comenzó a endurecerse, desarrollando bordes irregulares. Rebanando, las supernovas explotaron desde atrás, impulsando el ataque del tamaño de un edificio a través de las estrellas como una espada de sangre giratoria con su voz resonando. Exorcismo. Kenjaku sonrió, sus ojos vacíos permanecieron estáticos. Totalmente inútil, déjame mostrarte una vez más. Técnica máxima, un tono púrpura emanó mientras miles de espíritus malditos comenzaron a licuarse y unirse mientras luchaban en vano por alejarse, surgiendo como una marea de inmundicia. Uzumaki, los gritos resonaron en el vacío mientras innumerables bocas gritaban en agonía. Masivo, los cuerpos se disolvieron en una masa giratoria de extremidades dentadas, girando a velocidades incalculables. Rebanando, rayos de energía maldita salieron disparados desde atrás, enviándolo a una trayectoria de colisión con la media maldición. Exorcismo. Dos ataques de espejo chocaron entre sí en el centro, girando uno contra el otro y enviando ondas de plasma vaporizado en todas direcciones como el nacimiento de un nuevo universo. Y luego, Shoso cedió, comenzando a disolverse mientras el antiguo hechicero avanzaba, pero de la tormenta de sangre, un cuerpo se formó rápidamente de lo que quedaba, lanzando un puño endurecido hacia una muerte segura. Eso, y cuando su brazo cedió, lo que quedó se movió una vez más, Kechizu, Noranzo, Shoso, Tanso, Sanso, Kotsuso, Shoso, Yuji, hasta que todo quedó, era él. Shoso salió disparado de la tormenta de sangre, con un par de alas en la espalda, extendiéndose con su izquierda y con un estruendo. Kenjaku vaciló al detenerse en el lugar, dándose cuenta de que la media maldición había atrapado la punta de su ataque con su mano aumentada. ¿Cómo? ¿Cómo pueden seres limitados por mi propio potencial ser capaces de esto? El cuadro de la muerte resistió con todas sus fuerzas. Mírame cuando te digo esto. Seré yo quien derribe cualquier caos que tú o cualquier otra persona provoque, y desde esa paz, las nuevas generaciones continuarán con los ideales de quienes nos precedieron. Vivo o muerto, humano o no, esos caminos se entrelazarán y darán lugar a una era sin espíritus malditos, un mundo sin necesidad de brujería. Eso es lo que ella quería. Eso es lo que haré que suceda. Shoso gritó mientras su energía maldita aumentaba. Yo soy la maldición que protegerá a la humanidad. La energía positiva inducida en masa inundó al Uzumaki, provocando que se agrietara y se desmoronara como polvo, con Shoso disparándose a través de él, impulsado por sus propias alas. Kenjaku observó cómo su hijo volaba hacia él, levantando su izquierda y viendo un destello rojo y negro rodeándolo por un breve momento. Él es... El antiguo hechicero movió una muñeca mientras vórtices giratorios se abrían a su alrededor, con seres serpentinos disparándose hacia la media maldición, sus colmillos cortando sus brazos y cráneo, enviando sangre volando mientras pasaban disparados, hundiendo sus dientes en sus alas, enviándolo al suelo, y sin embargo, Shoso se negó a detenerse. El cuadro de la muerte sintió sus manos en su espalda. Los que habían caído, los que aún tenía. Lo empujaron a cargar aún más rápido mientras las monstruosidades continuaban emergiendo en masa.
Shoso rugió, saltando sobre una horda de cabezas que chillaban con manos que se arrastraban por el suelo. Árboles de piel marchita se dispararon hacia arriba, sus enredaderas sangrientas se extendieron hacia él mientras se abalanzaba entre sus ramas, lanzándose desde una, directo hacia el ladrón de cuerpos. Kenjaku sonrió, moviendo un dedo hacia arriba mientras un espejo reflectante con ojos apareció entre ellos. Shoso se tambaleó hacia atrás, su puño se estrelló contra la superficie, atravesándola, al mismo tiempo que una copia idéntica salía disparada hacia su cara, destrozándola por completo. Los ojos de Kenjaku se abrieron de par en par y saltó hacia atrás mientras la media maldición lo perseguía. Saltando sobre rayos de luz, rompiendo muros de piedra viva, plantando su pie en el suelo, explotando mientras se hundía como arenas movedizas, esas chispas negras arrastrándose por su piel mientras llegaba a solo unos pies de su objetivo. Kenjaku siseó, forzando una enorme apertura entre ellos mientras zarcillos de tinta salían disparados, pero, se escuchó un tintineo desconocido en el aire cuando un objeto cargado de energía maldita pasó flotando junto a su hombro. ¿Llaves? Se escuchó un aplauso y el espíritu maldito desapareció, y en su lugar, todo apareció frente a él, tambaleándose una pierna hacia atrás mientras se deslizaba por el suelo, su mente se reconectaba, ya no solo se veía a sí mismo y a Itadori, sino, su maestra era su hermana y una estudiante de último año. Shoso era el hermano mayor de Yuji, en la misma clase que ella. Los añadió juntos en cada uno de los falsos recuerdos de su mente, cada uno formando una constelación de las estrellas de arriba. Shoso, finalmente veo por qué Yuki te eligió. Tienes mi bendición ya. No eres el hermano de mi hermano, tú también eres mi hermano, pero no me quedaré atrás otra vez. Un rayo se arrastró a lo largo de la pierna de todo mientras la estrellaba contra el estómago de Kenjaku, con la energía maldita destellando en negro mientras un pulso viajaba por todo su núcleo, enviando saliva desde su boca, y en un abrir y cerrar de ojos, Kenjaku observó cómo Shoso desaparecía, con un juego de llaves tomando su lugar, mirando hacia atrás con un solo ojo para ver la media maldición justo detrás de él. La sangre se acumuló alrededor de Garuda, explotando como supernovas vibrantes, impulsándolo a él y a su portador hacia adelante mientras se desplegaba en una espada dentada, entrelazada con chispas negras. Con una sola rebanada, Kenjaku parpadeó y miró hacia abajo para ver un rastro de humo rojo sobrecalentado y un rayo negro explotando mientras su cabeza salía volando. Cuando el rostro del antiguo hechicero golpeó el suelo, su cuerpo robado cayó de rodillas y se desplomó. Su dominio se derrumbó y los rostros que gritaban quedaron en silencio. Shoso tembló al ver que su barrera y la de todo comenzaban a derrumbarse, pero se obligó a mirar hacia arriba, luego hacia el escenario, encontrándose con los ojos de la mujer que significaba tanto para él mientras la luz del sol se asomaba desde arriba. La canción se detuvo y ella lo miró. Él dio una sonrisa genuina desde el fondo de su corazón. Gracias, Yuki. La motociclista abrió la boca para hablar, pero Takada-chan la empujó, haciéndola suspirar. Con segundos de sobra, Yuki pateó el suelo, luego juntó sus manos, haciendo un signo de corazón mientras Takada hacía lo mismo, dando un guiño mientras el dominio colapsaba y ella se había ido. El sol brillaba y todo estaba tranquilo. De repente, todo dejó caer una mano sobre el hombro de Shoso. Brutsa, ¿realmente elegimos al mejor tipo de mujeres, no? Shoso se puso rígido, pero dejó escapar una risa, secándose las lágrimas de los ojos, comprendiendo finalmente al extraño adolescente que estaba a su lado. Sí. Supongo que sí. La media maldición juró en silencio que amaría a Yuki Tsukumo mientras viviera y esperaría el día en que pudiera volver a verla a ella y a sus hermanos, pero usaría esa anticipación para vivir una vida en el presente. Takaba apareció entre ellos, abrazándolos. Estoy de acuerdo. Esa Yuki es realmente especial. Siento como si me hubiera deshecho una molestia en la espalda que no sabía que tenía. Saltó hacia atrás mientras su columna se movía hacia arriba y hacia abajo como un acordeón. ¿Ves? Shoso se rió entre dientes y miró hacia abajo. Gracias, Takaba. ¿Eh? Sin ti no habríamos podido hacer nada de esto. Estás equivocado. El comediante sonrió. Un chiste es tan gracioso como quien lo dice. Mi técnica pudo haberlo hecho posible, pero fueron ustedes dos quienes lo lograron. No lo olviden. Suspiró, apoyando las manos detrás de la cabeza. Además, ¿para qué están los amigos? Shoso los miró a ambos. Supongo que somos amigos, ¿no? Aunque hay una pequeña diferencia de edad. Todo los señaló a cada uno. ¿A quién le importa si tenemos 18, 35 o 150? Prefiero juntarme con gente que me entienda que con gente de mi edad.
Takaba se encogió de hombros. De todos modos es un servidor de Discord promedio. Choso inclinó la cabeza. ¿Qué? Una voz familiar habló al suelo, haciéndolo saltar mientras sus labios se movían lentamente. ¿Serás perfecto? En el suelo, chispas negras crepitaban en los ojos de Kenjaku, impulsando su mente a través del reino maldito, más lejos de lo que jamás había pisado antes, por el mismo camino que ahora caminaban, viendo, una ciudad en ruinas, un destello de rojo, la torsión de la carne a medida que brazos, ojos y bocas adicionales brotaban tanto del cuerpo como del alma, su atención se centraba únicamente en un chillido que salía de una mandíbula sobre un cerebro expuesto. Choso Siseo. ¿Todavía estás? Kenjaku sonrió levemente. Tienes mi agradecimiento, Choso. La cabeza cortada se movió lentamente, sus miradas se encontraron una última vez. Debido a las decisiones tomadas que llevaron a este momento, él heredará mi voluntad. Kenjaku se desplomó y su voz se volvió distante. Mi pequeño Yuji. Mientras el silencio reinaba supremo, Kenjaku habló una vez más, pero sonó diferente. Yuji, lo siento mucho, mucho. No lo olvides, tu madre te ama mucho. Kenjaku se quedó en silencio, y así, todo terminó. Pero en cuestión de momentos, su cuerpo se convulsionó y estalló en pedazos mientras miles de espíritus malditos escapaban. Los tres hechiceros manejaron la crisis con relativa facilidad, pero justo cuando las cosas parecían estabilizarse, un sentimiento horrible se apoderó de Choso y salió corriendo hacia Shinjuku con todo a su lado. Las cosas se movieron como una fresa. Llegaron a una escena de absoluto silencio y devastación. Megumi Fushiguro se liberó del control de Sukuna, pero tuvo un costo inimaginable. Yuji Itadori estaba muerto, junto con tantos otros, sostenido en los brazos de su amigo en poco más que pedazos, habiendo entregado su vida después de atraer a Sukuna dentro de sí mismo para evitar que el rey de las maldiciones tomara el control. La luz que había en la vida de Choso se apagó en un instante. No había nada que decir, ninguna palabra que encontrar. Rodeado de los amigos y aliados de la nave, que solo podían permanecer de pie, heridos y magullados, observando cómo el medio maldito sostenía los restos de su hermano y lloraba. Cuando Ryomen Sukuna se fue, Uraume se quitó la vida poco después. Se acabó. El enfrentamiento de Shinjuku terminó en un doloroso silencio. El tiempo pasaría. Se erigirían lápidas. Los restos de Yuji serían sellados y colocados bajo pesadas barreras en el centro de la Escuela Técnica de Maldiciones Metropolitanas de Tokio, en caso de que Sukuna regresara como lo hizo antes. Los que tenían el poder querían que sus restos fueran destruidos, pero por la influencia de aquellos que había conocido, incluido Yuta Okotsu, el nuevo jefe del clan rojo, su cuerpo fue enterrado. Este fue el comienzo de una nueva era para la brujería, una en la que sus practicantes comenzaron a verse unos a otros como personas en lugar de herramientas, como se refleja en los escritos que adornan la tumba de Yuji. Decía, aquí yace Yuji Itadori. Nacido el 20 de marzo de 2003. Murió el 24 de diciembre de 2018. Él era nuestro amigo. Él salvó al mundo. Si encuentras esto, significa que ha sucedido el peor escenario posible. Buena suerte. El mundo seguiría adelante, pero algunos simplemente no podrían. Choso cayó en una profunda depresión, obligado a vivir como el único sobreviviente de sus hermanos. Los mayores debían cuidar de sus hermanos menores, pero ahora, todos ellos habían desaparecido. Excepto uno. Todo vigilaba a Choso, siempre logrando encontrarlo, acercándose a la vieja motocicleta de Yuki y obligándolo a salir a vivir. Fue difícil. Poco a poco, Choso había encontrado un equilibrio, pero las últimas palabras de su padre lo impactaron de una manera que no podía explicar. Pasaría sus días manteniendo la paz lo mejor que pudiera, tratando de vivir para mantener vivos los recuerdos de aquellos que amaba, protegiendo a la nueva generación que resultó mucho más débil que sus predecesores. Aunque su vida fue más que eso. Choso se reunía regularmente con Todo y Takaba para continuar su gira de comedia, con la incorporación de esa chica caballo de cabello plateado que parecía seguir al comediante a todos lados. Takaba juró que el barco dorado de alguna manera cobró vida a través de su técnica, y no podría hacerla desaparecer aunque quisiera. Choso no pudo evitar preguntarse por qué el chico se casó con ella entonces. Lo mismo le ocurrió a Todo, quien logró conseguir una cita con su amado ídolo después de que la carrera de Takada se desplomara en el malvado mundo de la idolatría, como él lo llamaba. Parecían bastante felices juntos. Pasarían los años, todos a su alrededor envejecerían. Pero Choso no lo hizo.
Como era de esperar, una vez que un semi-maldito alcanzaba su mejor momento biológico, el envejecimiento se detenía por completo, como si estuviera congelado en el tiempo. Para siempre. Muchos años después, se sentaría junto al lecho de muerte de todo, con el mismo aspecto que tenía en Shinjuku, mientras que el conmutador estaba tan frágil que ya no podía caminar. Todo sujetó la mano izquierda de Choso, sintiendo a Garuda moviéndose debajo de su piel. Brutsa, el medio maldito asintió. Sí, estoy aquí. Me reuniré con mi amo pronto. ¿Crees que podrías decirme algo bueno? No tengo nada malo que decir. Todo sonrió. Estaría orgullosa de ti, Choso, lo sabes, ¿verdad? Tus hermanos también. La pintura de la muerte asintió. Gracias, por ser uno de ellos, hermanito. No me llames así cuando parezco el viejo de aquí, hombre, es raro. Lo siento. Nunca se me han dado bien estas cosas. No, te disculpes. Para mí, todo esto terminará en un minuto, pero para ti, durará mucho más. Todo apretó su agarre ligeramente. Ella no te culparía por cansarte, ¿sabes? Choso sonrió. El mundo ya tiene suficiente gente intentando arruinarlo todo, quiero intentar convertirlo en un lugar donde gente como mis hermanos puedan vivir en paz, aunque lleve una eternidad. Estaremos esperando, pero, un leve rastro de energía maldita fluyó de todo a Garuda. No me dejes colgado, está impaciente como el infierno. Choso se rió en voz baja, pero su sonrisa pronto se desvaneció cuando sintió que el pulso de todo llegaba a su fin. Aoi Todo murió a los 89 años, habiendo dejado a su hermano un último regalo antes de partir al otro mundo. Choso se encontraría a sí mismo como una excepción en una nueva era por lo demás débil, libre de hacer su voluntad y cambiar las cosas como quisiera, y cuando los viejos problemas empezaron a reaparecer, tomó acción. Se quitaron los objetos y herramientas malditos para evitar que alguna facción se volviera demasiado fuerte. Los desastres se reencarnarían una y otra vez. Surgirían nuevos tiranos. Y Choso Itadori los aplastaría, sus habilidades se refinarían con una vida útil como ninguna otra, llegando a extremos que algunos considerarían extremos para prepararse para cualquier eventualidad. Cuando las décadas se convirtieron en siglos, las palabras de Tengen resonaron en su mente. Después de 500 años tú también lucirías así. Retomaría la investigación de Yuki, la combinaría con sus propios hallazgos y crearía un método para su propia técnica para refrescar cada célula de su cuerpo, evitando así que ocurriera cualquier tipo de transformación, pero era dolorosamente lento. La media maldición dormiría durante muchos años, despertaría, manejaría todos los problemas que pudiera y luego repetiría, esperando que un día, los errores pasados no se repitieran, no queriendo estar tan involucrado como su padre, sino más bien, ser un espectador protector. Durante uno de sus sueños, se despertó y descubrió que el mundo había cambiado drásticamente, más de lo que debería haber sido posible en escalas de tiempo de cientos de años, como si el tiempo se hubiera acelerado de alguna manera y luego hubiera vuelto a un ritmo normal. Los continentes habían desaparecido. La energía maldita se había ido, los espíritus malditos se habían ido. Y en su lugar había monstruos sin alma y humanos que no podían defenderse. Entonces, Choso rompió sus propias reglas e intervino más de lo debido para darles una oportunidad, aunque eso no importó. Un nuevo ciclo comenzaría, ya no entre el humano y la maldición, sino entre el hombre y los Grimm. Observaría cómo se repetían los mismos problemas, incluso sin la presencia de brujería y maldiciones en el mundo, y se cansaba. El cuadro de la muerte se enterraría una vez más, pero un fatídico día, su sueño sería interrumpido. Cuando un rayo de vibrante energía maldita se disparó hacia el cielo, abriendo una grieta entre la realidad y el reino maldito, una roca contra una pared rocosa en el desierto de Vale comenzó a moverse, rodando fuera del camino con un ruido sordo. Choso se tambaleó hacia afuera, con una mano en la frente, sus ojos fijos, reflejando ese rayo contaminado, el reconocimiento hundiéndose profundamente en su alma cuando lo sintió. Bují.